Mi suegra pasó 3 años intentando destruir mi matrimonio por dentro. Le decía a mi esposo que yo lo engañaba, que yo era interesada, que yo no lo amaba, y cuando mi esposo finalmente le creyó y me pidió el divorcio, no sabía que yo había guardado cada mensaje, cada llamada y cada mentira que ella había dicho. El día que mi esposo me pidió el divorcio, yo no lloré. No porque no me doliera. Me dolía de una manera que no tiene nombre, de esa manera que te golpea en el centro del pecho y te deja sin aire. Sino porque en el segundo en que él dijo las palabras, yo vi en su cara algo que me heló por dentro más que las palabras mismas. Vi a su madre. No literalmente. Él estaba solo frente a mí, con los ojos rojos y la mandíbula apretada, diciéndome que ya no podía continuar, que había cosas que no podía ignorar, que necesitaba espacio para pensar. Pero yo vi a su madre en cada palabra. Porque yo conocía esas palabras. Las había escuchado antes, en otra voz, en otro tono, en mensajes que yo había guardado durante 3 años porque algo en mí supo desde el principio que algún día iba a necesitarlos. Ese día había llegado. Me llamo Valentina. Tengo 32 años. Llevo 5 años casada con Rodrigo, que es arquitecto, que tiene una sonrisa que todavía me desarma aunque estemos en medio de una pelea, y que durante 3 años de nuestro matrimonio estuvo siendo envenenado lentamente por la única persona que se supone debía querer que él fuera feliz. Su madre. Su madre se llama Hortensia. Tiene 58 años, vive a 20 minutos de nuestra casa, y desde el primer día que Rodrigo me presentó como su novia, algo en sus ojos me dijo que yo era un problema que ella tenía intención de resolver. No lo dijo con palabras ese primer día. Lo dijo con una sonrisa que no llegó a los ojos. Con una pregunta sobre mi familia que tenía el tono de una auditoría. Con la manera en que miró a Rodrigo después de mirarme a mí, como evaluando si su hijo había cometido un error. Yo lo noté. Rodrigo no. Y esa diferencia de percepción fue la grieta por donde Hortensia entró durante los años siguientes. Los primeros meses fueron sutiles. Tan sutiles que yo misma me preguntaba si estaba exagerando. Era la llamada que Hortensia le hacía a Rodrigo exactamente cuando estábamos en medio de algo importante. Una cena romántica, una conversación difícil que finalmente habíamos decidido tener. Un momento de los que construyen los matrimonios. El teléfono sonaba y era ella, con algún asunto que en ese momento parecía urgente y que después resultaba no serlo. Era el comentario pequeño, casi inocente, que dejaba caer en las conversaciones familiares. Que yo parecía muy independiente, dicho con un tono que hacía que independiente sonara como un defecto. Que las mujeres de hoy en día tienen prioridades muy distintas a las de antes, dicho mirándome de reojo. Que Rodrigo siempre había sido muy entregado en sus relaciones y que esperaba que eso fuera correspondido, dicho directamente a mí. Con una sonrisa. Era la manera en que reencuadraba cada cosa que yo hacía. Si trabajaba mucho, era porque no priorizaba a Rodrigo. Si salía con amigas, era porque prefería mi vida anterior al matrimonio. Si no llamaba a Hortensia con suficiente frecuencia, era una señal de que yo no me sentía parte de la familia. Nada era suficiente evidencia sola. Pero todo junto construía una narrativa. El primer año lo dejé pasar porque pensé que era el periodo de adaptación. Que Hortensia necesitaba tiempo para aceptarme. Que con paciencia y buena voluntad las cosas mejorarían. El segundo año empecé a documentar. No porque tuviera un plan específico, sino porque soy una persona ordenada por naturaleza, porque había aprendido en el trabajo que los registros importan, y porque algo instintivo en mí decía que lo que estaba pasando era más serio de lo que yo quería reconocer. Guardé capturas de pantalla de los mensajes que Hortensia le mandaba a Rodrigo cuando yo podía verlos. Mensajes en que insinuaba cosas sobre mí sin decirlas directamente. Mensajes en que le preguntaba a Rodrigo si yo realmente lo hacía feliz, como si la respuesta obvia fuera no. Mensajes en que le recordaba relaciones pasadas de Rodrigo con un cariño nostálgico que no tenía ninguna razón de existir en el contexto de un matrimonio feliz. Guardé las notas de voz que Hortensia le mandaba a Rodrigo y que él me mostraba a veces sin darse cuenta de que me estaba dando evidencia. En esas notas había cosas más directas, que yo gastaba demasiado, que mis amigas no eran buena influencia, que ella había hablado con alguien que me conocía de antes y que le habían dicho cosas que la preocupaban. Cosas que le preocupaban. Sin especificar cuáles. Sin nombres. Sin evidencia. Solo la insinuación flotando en el aire, lo suficientemente vaga para no poder rebatirla, pero lo suficientemente concreta para que dejara una mancha. El tercer año las cosas escalaron. No sé exactamente qué cambió. Quizás Hortensia sintió que el tiempo pasaba y yo seguía ahí y su estrategia de desgaste lento no estaba funcionando con la velocidad que ella esperaba.
Quizás algo en nuestra dinámica de pareja le indicó que Rodrigo y yo estábamos bien y eso la alarmó en lugar de tranquilizarla. Lo que sé es que las insinuaciones se volvieron acusaciones. Rodrigo empezó a llegar a casa con una tensión nueva. Una tensión que yo no podía ubicar al principio, pero que con el tiempo aprendí a reconocer. Era la tensión de alguien que acaba de escuchar algo perturbador y no sabe si creerlo o descartarlo. Era la tensión de alguien que está procesando una duda que no existía antes. Las conversaciones que teníamos en esa época tenían un patrón. Rodrigo hacía una pregunta que parecía casual pero que tenía un trasfondo que yo sentía sin poder señalar. Sobre mis salidas. Sobre mis tiempos. Sobre un compañero de trabajo que había mencionado una vez y cuyo nombre Rodrigo recordaba con una precisión que no era natural para alguien que no le estaba dando importancia. Una noche le pregunté directamente si su madre le había dicho algo sobre mí. Me miró durante un segundo demasiado largo. Me dijo que no. Y yo supe que mentía, no para protegerla a ella, sino para protegerme a mí de algo que todavía no quería decirme. La conversación real llegó un sábado de marzo. Rodrigo llegó de visitar a su madre con esa cara. La cara que yo ya conocía. Se sentó frente a mí en la sala y me dijo que necesitábamos hablar. Me contó que su madre le había dicho que tenía evidencia de que yo le era infiel. Que había visto mensajes. Que había hablado con alguien que me había visto con otro hombre. Que llevaba tiempo guardando esa información porque no quería lastimarlo, pero que ya no podía quedarse callada. Lo escuché completo. No grité. No lloré. No me defendí de manera inmediata. Le pregunté si él le creía. Hubo una pausa que duró demasiado. Me dijo que no sabía. Que había cosas que no cuadraban. Que necesitaba tiempo para procesar. Esa noche dormí en el cuarto de invitados, no porque me lo pidiera, sino porque yo necesitaba espacio para pensar con claridad. Y mientras estaba ahí en la oscuridad, pensé en las carpetas. Le pedí una semana. Le dije que no quería tomar ninguna decisión grande en el calor del momento. Que necesitábamos los dos bajar la temperatura y que después de esa semana yo quería tener una conversación, pero una conversación con todo sobre la mesa. Rodrigo aceptó. Esa semana yo no discutí. No insistí. No llamé a Hortensia. No le pedí explicaciones a nadie. Esa semana yo preparé todo. Organicé 3 años de documentación en un orden cronológico claro. Capturas de pantalla con fecha y hora. Audios. Correos electrónicos en que Hortensia había copiado a otros familiares en conversaciones sobre mí. El registro de mis ubicaciones en las fechas específicas en que, según Hortensia, yo supuestamente había estado en lugares que probaban su historia. Ubicaciones que mis registros de trabajo, mis tickets de transporte y las cámaras del edificio donde trabajo demostraban que eran imposibles. Y algo más. Algo que encontré cuando empecé a hacer preguntas que antes no había hecho. Una conversación entre Hortensia y la exnovia de Rodrigo. Una conversación en redes sociales que alguien me había mencionado hacía meses y a la que yo no le había dado importancia, pero que ahora, vista en contexto, era reveladora. Hortensia mantenía una relación activa y cálida con la ex de Rodrigo. Le mandaba mensajes con regularidad. Le preguntaba cómo estaba. Le decía que siempre sería parte de la familia. Una exnovia que, casualmente, había aparecido en la historia que Hortensia le contó a Rodrigo como la persona que supuestamente me había visto con otro hombre. No era casualidad. Era una operación. Pequeña, doméstica, sin violencia física, pero una operación. Con actores coordinados y una narrativa construida con paciencia durante años. La conversación con Rodrigo duró 4 horas. Le mostré todo en orden. Sin drama. Sin gritos. Con la claridad de alguien que ha preparado una presentación y sabe exactamente lo que quiere comunicar. Le mostré los mensajes de su madre. Le mostré el patrón que yo había documentado durante 3 años. Le mostré las fechas y las ubicaciones que desmontaban la historia de la infidelidad. Le mostré la conversación entre su madre y su exnovia. Rodrigo no dijo nada durante mucho tiempo. Cuando habló, la primera cosa que dijo fue que lo sentía. La segunda fue que necesitaba llamar a su madre. Esa llamada la escuché porque Rodrigo me lo pidió. Me dijo que quería que yo estuviera presente, que no quería más conversaciones que yo no pudiera ver. Rodrigo le mostró a Hortensia la evidencia por videollamada. Le preguntó directamente sobre los mensajes. Sobre la exnovia. Sobre las acusaciones. Hortensia lo negó todo al principio. Luego dijo que solo estaba protegiéndolo. Luego lloró. Luego dijo que yo lo había manipulado para ponerlo en su contra. Luego dijo que una madre siempre sabe cuando alguien no es bueno para su hijo. Rodrigo le dijo que necesitaba tiempo y colgó. Se quedó sentado en silencio durante un rato. Luego me miró y me dijo, ¿cuánto tiempo llevas guardando todo esto? 3 años,
le dije. Me preguntó por qué no le había dicho nada antes. Le dije la verdad, porque si se lo decía sin pruebas, él tendría que elegir entre creerme a mí o creerle a ella. Y esa no era una lección justa para ponerle encima. Quería que cuando llegara el momento, no tuviera que elegir entre dos versiones. Quería que pudiera ver la verdad por sí mismo. Me tomó la mano. No dijo nada más ese día. No hizo falta. Han pasado 7 meses desde esa conversación. Rodrigo y Hortensia no han hablado de manera normal desde entonces. Ha habido contacto, porque Rodrigo no es el tipo de persona que corta vínculos de manera abrupta, pero es un contacto distinto, más distante, con límites que antes no existían y que ahora Hortensia tiene que respetar aunque le pese. Rodrigo fue a terapia. Primero solo, luego los dos juntos. No porque nuestro matrimonio estuviera roto, sino porque lo que había pasado nos había mostrado que había cosas que los dos necesitábamos aprender. Él a confiar en su propia percepción y no solo en la de su madre. Yo a hablar antes en lugar de documentar en silencio y esperar. Eso fue lo más difícil de aceptar de mi parte. Que mi instinto de documentar y esperar, que al final resultó útil, también fue una manera de no enfrentar el problema directamente. De protegerme acumulando evidencia en lugar de tener conversaciones incómodas a tiempo. Lo aprendí. Tardé, pero lo aprendí. Hortensia y yo no tenemos relación. No de manera real. Nos vemos en fechas importantes porque Rodrigo las valora y yo lo respeto. Nos saludamos con una cortesía que ninguna de las dos siente pero que las dos mantenemos por él. Ella sabe que yo sé todo lo que hizo. Y yo sé que ella sabe que yo lo sé. Y en ese conocimiento compartido hay una especie de equilibrio frío que, si no es paz, al menos es estabilidad. Rodrigo me preguntó una vez si yo la perdonaba. Le dije que no era una pregunta que pudiera responder todavía. Que el perdón es un proceso, no una decisión, y que no iba a apresurar ese proceso para darle una respuesta que se sintiera bien pero no fuera real. Lo entendió. Lo que sí le dije es que me alegro de haberme quedado. De no haberme ido esa noche en que él me pidió el divorcio. De haber tenido la sangre fría para decir espera, hay algo que necesitas ver. Porque lo que yo construí con Rodrigo es real. 5 años, una vida, una historia compartida. Y eso vale el trabajo de defenderlo. No con violencia. No con venganza. Con evidencia, con paciencia y con la certeza de que la verdad, cuando está bien documentada, habla sola. Siempre habla sola. Si esta historia te movió, comenta. ¿Tú habrías esperado o habrías confrontado antes? Dale like si crees que proteger tu matrimonio no es egoísmo. Suscríbete para más historias reales. Comparte con alguien que esté pasando algo parecido, necesite saber que no estás sola. Consejo: si sientes que alguien está trabajando en silencio para dañar tu relación, documenta con calma y habla con tu pareja pronto. La evidencia sin conversación es una armadura. La conversación sin evidencia es una apuesta. Lo mejor es tener las dos.